Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Fue en marzo de 2022, entonces la comunidad estaba apenas reabriéndose y eso fue un momento muy interesante porque quedaban con muchas preguntas acerca de cómo vamos a reactivar la economía local, cómo vamos a reactivar la economía de mezcal en particular, y no habían regresado mucho de esta cuestión turística y de la venta internacional. Capítulo 8. COVID-19 y soberanía alimentaria indígena en Oaxaca. Doctora Ivy Alana Rieger. Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí con Ivy Rieger y vamos a hablar de su sesión en el Seminario de Investigaciones Postdoctorales Caleidoscopio Antropológico, y queremos un poco que Ivy nos cuente pues cuál es su tema. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hoy presenté un poco de mi trabajo que estoy actualmente haciendo como postdoc con ACID aquí en el instituto sobre soberanía alimentaria indígena en Oaxaca en tiempos de COVID-19. Gracias, Ivy. Bueno, están acá Marcos y Axel, entonces voy a darles el micrófono para que ellos también comenten el trabajo de nuestra compañera. A mí me gustó mucho tu presentación, Ivy. Quería preguntarte o saber si ya habías hecho trabajo de campo en esta comunidad y cómo llegaste a ella y cómo te interesaste al tema de la alimentación y el COVID-19, y que nos pudieras detallar un poco más cuál fue el método que usaste para recabar tus informaciones. Okay, muchas gracias. Pues cómo llegué a ese tema fue un tema relacionado con inquietudes que tenía durante otras estancias en otras comunidades indígenas en Oaxaca, precisamente acerca de la alimentación y en particular acerca del mezcal. Ahí ha sido acercando la investigación. No empezó así sobre el mezcal, pero ya se fue transformando más y más sobre el mezcal como un producto destacante, alimenticia en la comunidad, ¿no? Y durante la pandemia, cuando todo estaba parado, estaba haciendo una investigación. De hecho, saqué un artículo sobre estrategias indígenas en tiempos de COVID-19 en Colombia, Bolivia y México, que publicada usando fuentes periodísticas principalmente porque no pude hacer trabajo de campo en ese momento y no estaba en el instituto en ese momento. Y desde ahí nació esa inquietud más pertinente acerca de cómo se han manejado esas cuestiones en pandemia, como el cierre de las comunidades, las estrategias alimentarias y las cuestiones económicas, ¿no?, que se ha derivado por esa situación. Y llegando a la comunidad en particular, pues fue a través de unos amigos que tenía, y fui a visitar la comunidad y su producción de mezcal hace varios años y me interesaba y por eso decidí regresar y hacer esa investigación ahí. La metodología que principalmente he aplicado durante esta investigación ha sido a través del trabajo de campo etnográfico, entonces observación participante, entrevistas, básicamente, más que nada estando ahí, ¿no? Y viviendo la experiencia de las personas, estando en esa comunidad durante varias estancias que he podido tener durante mi estancia aquí en un instituto. Y quería ver si nos podías platicar más cuál fue tu experiencia de trabajo de campo durante la pandemia. En este caso, ¿sí hiciste campo mientras estaba el confinamiento? Estaba en las últimas del confinamiento porque llegaba aquí al instituto en octubre de 2021, entonces estábamos por salir más o menos del confinamiento. Mi primera estancia fue en marzo de 2022, entonces la comunidad estaba apenas reabriéndose y eso fue un momento muy interesante porque quedaban con muchas preguntas acerca de cómo vamos a reactivar la economía local, cómo vamos a reactivar la economía de mezcal en particular, y todo eso. Entonces, y no habían regresado mucho de esta cuestión turística y de la venta internacional. Entonces estaba un poco estancado en ese momento y hubo mucha incertidumbre, principalmente económica, acerca de eso, ¿no? En ese momento. Entonces, eso fueron experiencias para mí interesantes, no sé, convivir con mis interlocutores en ese momento que ya quedó en la historia, ¿no? Entonces, por eso el proyecto ha sido
cambiando conforme ha cambiado la pandemia en diferentes fases. Este último año ha sido pues más la reapertura y cómo ha sido todo eso. Y si puedo lograr continuar con este proyecto, pues va a ser ahora en este podemos decir ahora oficialmente post pandemia, ¿no? Entonces todo eso que se ha, empezado a cambiar incluso con el mezcal, ¿no? Y cómo se ha aumentado todo, otra vez más el consumo de mezcal después de la pandemia, ¿no? En el mercado local y nacional e internacional. Uh-huh. Ay, pues yo te quería también preguntar sobre lo que has encontrado, ¿no? Un poco los hallazgos, que quizás es muy pues amplio, porque tienes has estudiado la alimentación de manera amplia, entonces hay mucho que decir, pero si lo pudieras simplificar, ¿cuáles serían esos hallazgos? Y pues la segunda parte de eso es como hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde te diriges con esto, ¿no? Cómo está siendo relevante para ti lo que has encontrado para tu investigación más adelante. Sí, muchas gracias. Pues lo que a grandes rasgos, lo que he encontrado, podemos dividirlo entre logros y desafíos, ¿no? De la comunidad. Desafíos siendo, como acaba de comentar, la cuestión económica siendo uno de los principales. También la cuestión medioambiental y la conservación, en este caso de las plantas nativas, el agave y también de otros tipos de cosechas nativos que no se dan de una manera industrial en esas zonas. El cambio climático es otra cosa que ha sido muy, muy relevante y sigue siendo cada vez más pertinente en esta comunidad para su sobrevivencia alimentaria y su autonomía alimentaria, ¿no? No tener que depender de productos externos, depende mucho de acceso a recursos naturales como el agua y, otras cosas, muchas cosas más, ¿no? Y la calidad del suelo, etcétera, y tratando de prevenir cosas como el monocultivo de ciertos productos, etcétera, ¿no? La imposición de diferentes proyectos por parte del gobierno estatal y federal, como el proyecto de los invernaderos, principalmente jitomate, entre otros productos que no son nativos de la región y no se dan en esas condiciones semiáridas que hay, pero que la gente está aprovechando para más que nada consumo local y quizá venta local, ¿no? Y los logros siendo, en términos de la pandemia, cómo es que las personas en la comunidad se han regresado o se han reencontrado con maneras más ancestrales de cultivación de productos y de cuidados, ¿no? De su medio ambiente, su entorno, etcétera. Y el reenforzar los lazos culturales, los lazos sociales que quizá antes de la pandemia, como algunos me han comentado, se estaban como realmente desapareciendo en muchos sentidos, pero con la pandemia, con la cierre de las comunidades, pues principalmente pues ya se reconectaron muchas cosas, ¿no? Y también otro logro que yo veo es como renovación e invención incluso de nuevas acciones sociales por parte de las personas en la comunidad en diferentes ámbitos, en términos educativos, en términos económicos, en términos de los cultivos de mezcal, la gentrificación, la comercialización, en cuidados del medio ambiente, hasta incluso, interesantemente, cosas con consecuencia más allá de la pandemia. Por ejemplo, se dañó de una forma muy, muy fuerte la iglesia de la comunidad en el sismo del 17. Y aunque el INA iba a dar recursos y todo, nunca llegaron recursos. Entonces la gente ahora ya ha estado en esos años tratando de, desde una manera muy local, tener recursos para poder renovar su iglesia, su templo, ¿no? Porque no han podido usar su templo desde 2017, ¿no? Entonces cosas así que son parte de la pandemia, pero quizá no directamente relacionadas con la pandemia. Y a dónde veo el proyecto, quiero ver cuestiones relacionadas con la gentrificación en el proceso de mezcal. Eso para mí es muy importante y muy urgente. Cuidados del medio ambiente, estrategias que podemos implementar desde mi punto de vista antropológica, ayudar a las personas en la comunidad a desarrollarse estrategias locales para el cuidado de las plantas silvestres y las cosechas de mezcal, de agave y todo eso para la producción del mezcal. Cuidados de los bosques, del agua. Y también una cuestión geológica que me interesa mucho entender, pues, dónde se dan esas plantas, por qué es tan importante conservar esas zonas que son climas únicos, ¿no? En Oaxaca y en México. Y realmente divulgar esa información a la comunidad, ¿no?
Lo que me piden es muchas veces darles información que ellos luego pueden divulgar a las personas que les visitan, ¿no? Que compren su mezcal, para que puedan saber un poco más allá del trago que están teniendo, sino todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces en eso estoy y espero continuar con eso. Uh-huh. Bueno, pues ahora yo pensando quizá más en la migración, en la movilidad, y también en aspectos de esa como identidad amplia que es ser mexicano, ¿no? Entonces, yo lo que sentía de mucho interés es cómo tu proyecto lidia con eso, pero muy específicamente con la identidad de ser de Santa Catarina de Mina, ¿no? Eso me parecía sumamente relevante y cómo se va asociando con el comer ahí, ¿no? O sea, como qué significa para ellos comer en la región, que me parecía pues muy interesante, lo adelantabas un poco en la plática sobre distintas maneras de concebir los alimentos en ciertos periodos, en otros no, quién puede participar en la producción, quién no. Entonces, eso me parecía sumamente relevante. Y al final ese comentario que hiciste sobre la migración de retorno, ¿no? ¿Cómo va a repercutir? Bueno, que se está viendo que está repercutiendo ya en los procesos de producción y de consumo, ¿no? Entonces, eso para mí fueron preguntas que a mí me dejaron, bueno, más bien comentarios que me dejaron como muchas preguntas relevantes para seguir como reflexionando, y eso yo creo que es una gran riqueza, ¿no? Entonces también te agradezco por esa presentación que nos acabas de compartir. Pues a mí también me llamó mucho la atención tu presentación, porque yo he trabajado en Oaxaca, en otra región completamente, pero con cosas similares, y pienso sobre todo en el turismo, ¿no? En estos pueblos de Oaxaca que viven mucho del turismo, y no lo desarrollaste mucho en tu presentación, pero sí has mencionado ahorita, ¿no? Cómo van turistas a probar el mezcal y mi pregunta iría entonces sobre tu trabajo de campo, que es algo que yo he reflexionado mucho, la diferencia entre el antropólogo y el turista, ¿no? Y cuál sería el papel del antropólogo en este caso, ¿no? Si está bien visto participar a la promoción, si nos recomendarías un palenque en específico en comparación a otro, y pues ahí va un poco mi reflexión, ¿no? Sobre la importancia del turismo y de la gastronomía en estos pueblos de Oaxaca como alternativa económica, ¿no? Justamente. ¿Tú quieres? Si quieres al final, y yo ¿Sí? puedo hacer. Bueno, yo estaba pensando cómo vincular lo que tú proponías a mi trabajo y se me vino a la mente yo estoy trabajando mucho sobre pedagogías de la desobediencia, ¿no? La forma en la que las mujeres evangélicas disidentas construyen ciertas técnicas y herramientas o sea, a partir del propio instrumento que de alguna manera las domina, o más bien desde el cual se justifica la dominación, ellas hacen una exégesis bíblica con una perspectiva liberadora. Pero estas pedagogías de la desobediencia son primordialmente enseñadas o transmitidas a partir del cuerpo, ¿no? O sea, como una serie de prácticas y repeticiones que no necesariamente implica una educación formal, ¿no? En los términos en los que concebimos la pedagogía. Y algo similar tú decías con respecto a la comida, ya el gusto del mezcal, ¿no? Como en el proceso de elaboración del mezcal, la temperatura ni siquiera se ve el horno, o sea, ni siquiera se mide la temperatura, sino que ya se sabe a nivel sensorial y corporal qué es la temperatura correcta para poder destilar, ¿no? El mezcal, ¿no? Otra cosa que me parece que también es muy desde el plano de lo corpóreo, o sea, desde lo sensorial, es el tema inclusive de la siembra, la cosecha, y como tú misma decías, la identificación de los agaves, ¿no? O sea, creo que ahí hay una transmisión constante de esto que tú llamabas la retención de los elementos culturales o algo así, ¿no? Que me parecía como muy interesante y que por supuesto va a incidir en estas tensiones entre la autoidentificación y la identificación, porque una tensión que a propósito de lo que acabas de decir, que tú nos mostrabas es que aunque prevalecen estos elementos culturales vinculados a lo indígena, la población no se identifica como indígena, ¿no? O sea, ya hay otra, mi pregunta es desde dónde se están posicionando las personas de esta población
frente a estas otras, como elementos que siguen diciendo, pues es población indígena, no somos indígenas, ¿no? Un poco por ahí lo pensaba en términos de lo que yo trabajo, porque las mujeres, claro, dicen, somos creyentes y tienen una adscripción religiosa, y la institución es al revés, ¿no? La institución dice, no, ellas no son de esta institución porque son mujeres disidentes, ¿no? Hay ahí como una, sí, como la tensión en torno a las identidades y las autoidentificaciones, ¿no? Por ahí lo pensaba en vinculación con lo que tú nos planteabas. Pues muchas gracias. Hay muchas cosas por reflexionar, como siempre. Estoy muy agradecida con ustedes, compañeros, con sus preguntas y sus reflexiones, porque como bien estaban ustedes también, esos son, no sé, trabajos en producción, o sea, entonces cada cosa que me comenten, pues lo tomo en cuenta, estoy como, sí, o sea, porque siempre hay avenidas que uno no nota, ¿no? Entonces eso está muy interesante, como siempre. Me encantan las pláticas que podemos tener. Más acerca de algunas de las reflexiones que estaban haciendo Axel solo con el tema de alimentación tenemos mil cosas que hablar. Sí. No, creo que no, en este espacio no basta para poder, porque realmente, pues, tú también trabajaste con migrantes, ¿verdad? Entonces, también esa cuestión como de retorno e migración, como mencionabas, ¿no? Y la mente del migrante retornado al pueblo, ¿no? Yo quiero explorar eso también más, o sea, a veces me da pena preguntar, es como, oye, migrante, o sea, pero la gente te va diciendo luego, o sea, en el Palenque, el papá del maestro mezcalero, o sea, imagínense, el papá del maestro mezcalero no es maestro mezcalero, ¿ok? Eso es lo que les comentaba sobre los linajes imaginarios, o sea, sí imaginarios, pero no de sangre, ¿no? Necesariamente. Entonces, el papá se fue a Estados Unidos en construcción, en California, a eso se dedicaba mayor parte de su vida. Su hijo sí también fue un rato, no le gustó, regresó, se convirtió en maestro mezcalero, pero digamos que el papá ya regresa a ayudar al hijo en el Palenque y sabe mucho menos que el hijo es el maestro y el papá no. Entonces eso también es un cuadro muy interesante de la cuestión como patriarcal y generacional, que no necesariamente es una cuestión de falta de respeto, solamente es que conocimiento, pues qué tanto sabes, ¿no? O sea, si tú vienes de afuera y ya has estado fuera 1000 años, vienes y no sabes cómo, pues empiezas en el puesto más abajo, cortando la leña o algo, ¿no? O sea, no porque es papá me va a acompañar en todo el proceso, ¿no? A ese grado. Entonces, esas son cosas interesantes que veo en la cuestión de migrantes. En la alimentación, o sea, yo siento que la gente, en general, cuando he trabajado con migrantes en otras partes de Oaxaca, todos dicen lo mismo. Es como, extraño mi tierra, ¿no? Solo quiero regresar. La comida no es lo mismo. Extraño todo lo que es mi tierra de Oaxaca, comida, familia, paisaje, ¿no? Entonces, y aquí en Minas también siento que no es diferente, es igual, ¿no? Y eso es parte de la identidad que también, Marcos, mencionaste. O sea, no es, bueno, también Cristina, con la cuestión de identitaria, siendo identificados por externos como indígenas, no quiere decir que no son indígenas, pero todavía no entiendo si es una cuestión de pena en reconocer, ¿no? Porque dicen, es que no hablamos, ¿no? Pero luego les estaba comentando algunas palabras que me enseñaron en zapoteco de cosas y ¿no? O sea, eso viene de algún lado, ¿no? Y los conocimientos y las creencias espirituales, o sea, ¿de dónde viene eso, no? No sé si es por pena que no quieren asumir que son indígenas o simplemente sí se sienten como esa identidad de lugar que es Santa Catarina Minas, que igual siento que es una hipótesis interesante, que muchos como yo que trabajamos en estudios indígenas no nos gusta pensar por ahí, ¿no? Queremos que cuadren en un grupo que son zapotecos, whatever that means, ¿no? O sea, pero quizá hay que pensar más en esos como identidades espaciotemporales, como pues somos de un lugar y somos lugareños de Minas, y esa es nuestra identidad, que incluye ser descendientes de zapotecos. También trae sangre de los mineros, porque muchos son güeros con ojos claros. O sea, obviamente hubo encuentros históricos ahí muy importantes, hablantes de español, ¿no? Y también esos encuentros con los turistas, que es otra cosa importante. Por eso te digo que la apertura de la comunidad, yo creo que debe gran parte de eso, ¿no? O sea, que ya están acostumbrados. Y la línea, algo que mencionaste ahorita que me dio risa, porque recordaba lo que me decía
la esposa del maestro Mezcalera, cuando llegué esa última vez, ya vienes de vacaciones, me decía. O sea, esa línea que no existe para ellos entre antropólogo y turista y no sé qué. Y yo quería como decir, no estoy bien, pero es como, ellos lo ven como, pues vienes de vacaciones, ¿no? Y me ven de otra manera, y no me ven como científico, ni extranjero, ni nada. Es como, pues tú eres familia, vienes de vacaciones, estar con nosotros un rato, ¿no? Etcétera, como, y es literal, o sea, no, yo lo siento con ellos de una manera muy genuina, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, y bueno, en esta cuestión de disidencia, aparte de lo que me comentaste, que también quería comentarte a ti, a ver qué piensas con lo de la cuestión de género de la maestra Mezcalera. Tamara, cuando la entrevistaba, me comentaba entre muchas cosas su experiencia como mujer en todo eso, ¿no? Y porque sí, es un mar de hombres, o sea, toda la perspectiva es de hombres, prácticamente, ¿no? Y todo lo que el conocimiento es. Entonces, ella me comentaba, en parte, que ella sí es disidente, ¿no? Por ser mujer, ¿verdad? Y su relación que tiene con el agave, ¿qué quiere decir? Que ella se lo acerca de una manera mucho más cuadrada en cuestiones de espiritualidad femenina, relaciones con la luna, con la tierra. Me estaba contando 1000 cosas sobre, ahorita no estamos haciendo mezcal porque es luna nueva. Ujú. Solo lo hacemos en luna llena, algo así. Entonces ella, por su propia cuenta, ¿de dónde sale eso? Por su propio pensamiento como individuo. No está cuadrada en ninguna colectividad de identidad indígena o algo así. No, es que ella, por sus experiencias de la vida, así me lo decía, es que yo vivía con, no sé, otros grupos indígenas en otras partes de México, como que se fue de viajera, ¿no? De otras partes, y como que absorbió diferentes conocimientos de otras partes. Decía, pues eso lo quiero aplicar a mi palenque, a mis plantas, que hacen rituales, o sea, que otros no hacen, pero es muy individual, es muy disidente y también está ligado con lo femenino. Entonces, en parte también, muchos hombres no quieren trabajar con ella porque ¿qué es todo eso que estás haciendo, no? Entonces, para que ella también pueda entrar, también tiene otras cuestiones, ¿no? Muy interesantes. Interesante. Ujú, Pero- sí. Porque además es la relación en estas como configuraciones, reconfiguraciones de lo femenino, la relación con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Hay otra cosa, porque además lo femenino se vincula a la naturaleza, entonces hay que rendir tributo. Pero también me parecía bien interesante esto que señalaba sobre las mujeres siempre somos sujetas de sospecha, ¿no? O sea, somos las contaminadoras y desde ahí se marcan ciertos espacios de exclusión. O no, ¿no? O sea, como esto que decían, puede contaminar el agave porque está menstruando, ¿no? Entonces me parece ahí que está habiendo un proceso bien interesante que quizá, o sea, parece la comunidad como que es muy cerrada, ¿no? Aparentemente, pero justo toda esta como llegada de visitantes, este turismo está reconfigurando también las propias lógicas de hacer el mezcal, ¿no? Que tú lo marcabas hace ratito, estas tensiones entre los más viejos y los jóvenes, ¿no? Y que a lo mejor también está influyendo ya en las propias percepciones y resignificaciones del papel de las mujeres en la comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es pues un asunto bien importante como a tomar en cuenta. Ivy, muchas gracias por esto, pues mucho éxito en tu investigación y seguiremos pues informándonos de cómo va esa trayectoria. Los esperamos en la próxima sesión del seminario Caleidoscopio Antropológico el 17 de agosto. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Hilda Cristina Mazariegos, Axel Elías, Marcos García y Ivy Alana Riguer. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.